Vamos con la exposición de la doctora Jimena Rodríguez, quien nos saluda desde el Perú. Ella nos va a platicar sobre el control concentrado de constitucionalidad. Ella es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además es docente también en la Universidad de La Salle en el Perú, experta en materia de derechos humanos. Querida doctora, bienvenida, muy buenas noches, tiene la palabra. Muy buenas noches con todos y todas. No sé, doctor Damián, si usted podría corroborar que se me esté escuchando bien, ¿sí? Sí, está muy bien. Ay, genial. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más puedo decir? Después de la excelente exposición de la doctora Miño, creo que ella nos ha dado un marco bastante amplio sobre lo que es el control difuso y el control de convencionalidad, ¿no? Lo que nosotros vamos a intentar hacer en estos breves minutos va a ser un poquito de ah, legislación comparada para que podamos ver cómo funciona el sistema del control concentrado en Perú y para que ustedes, qué sé yo, puedan hacer un pequeño, una pequeña comparación de cómo se realiza en el Ecuador, a fin de qué, porque nosotros sabemos de que la jurisprudencia pues es fuente del derecho. Creo que es una de las cosas que siempre se nos ha enseñado desde el primer semestre y creo que sobre todo la jurisprudencia comparada nos ayuda en muchísimos casos a resolver cuestiones que en buena cuenta en algún momento pues no hayamos tocado directamente. Así que si me permiten, ¿cómo se va a desarrollar mi exposición? Pues de la siguiente manera. Por ella había enviado las diapositivas para que me pudieran ayudar, por favor, a compartirlas. Les voy a contar un poquito de cómo se desarrolla el sistema constitucional aquí en Perú para después hablar de unos ejemplos específicamente de cómo se han aplicado sentencias de la Corte Interamericana vía control convencional, pero también aplicando el control concentrado de constitucionalidad. Antes de empezar con mi disertación, no quisiera hacer... o no quisiera hacerlo sin antes agradecer a todo el equipo de Latin Juris por la gentil invitación para invitarme a compartir estas pequeñas ideas con cada uno y una de ustedes, pues esta noche ya del 16 de agosto del año 2022. Para cualquier pregunta, duda o consulta, como ustedes ya bien saben, pueden dejarlo en la caja de preguntas y al final estaremos pues más que encantados de poder absolverlas lo mejor que podamos. Y sin más preámbulo, pues bien, empezamos. ¿Cómo es el sistema constitucional en el Perú? De verdad que es muy similar a los sistemas que, por ejemplo, podemos tener en Latinoamérica, en Ecuador, en Chile, salvo con ciertas excepciones, teniendo en consideración que el Estado peruano es un Estado unitario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las normas que se den, pues rigen desde Tumbes hasta Tacna, a diferencia de otros estados en donde, dado su federalismo, pues cuentan con normas propias, ¿no? En el Perú no nos complicamos demasiado. La norma que se da rige a nivel nacional. A nivel de la historia constitucional del Perú, nosotros podemos decir que hasta la fecha hemos tenido 12 constituciones. Ojo, dentro de este listado no estoy teniendo en consideración reglamentos provisorios o las constituciones del Estado Norte y Sur del Perú o lo que en su momento también se llamó la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Si hablamos o imaginamos la Constitución tal y como ustedes y yo la conocemos, como un listado de normas básicas que las y los ciudadanos tenemos que seguir, pues son 12 las constituciones que desde 1821, año de nuestra independencia, pues han regido en nuestro país, siendo la primera la de 1823 y la última la de 1993, dada durante la presidencia del ex presidente Alberto Fujimori. Siguiente diapositiva, por favor.
Ojo, dicho sea de paso, dentro de la historia constitucional peruana, nosotros hemos visto que hemos tenido influencias no solamente ibéricas, también, por ejemplo, hemos tenido influencia de México respecto de los derechos sociales y la famosa Constitución de Querétaro, en donde ya se van visualizando ciertos derechos que, si bien es cierto, existían, no estaban reconocidos como derechos fundamentales en las cartas que posteriormente el Perú pues ha ido desarrollando a lo largo de su historia constitucional. ¿Ok? Además de la Constitución de 1993, en el Perú contamos con un código procesal constitucional. ¿Por qué se da la necesidad en su momento de que en el Perú se hable de un código procesal constitucional? Porque mis queridos doctores, mis queridas doctoras, nosotros teníamos habeas corpus, habeas data, acción popular, acción de inconstitucionalidad, pero estos no tenían una vía idónea. Teníamos que decantarnos por el Código Civil o por otras normas conexas que nos ayudaran a saber cuál era el procedimiento a seguir en cada uno de estos procesos constitucionales. Es por eso que a través de la ley 28.237 en el Perú se da en el año 2003-2004 ya el Código Procesal Constitucional, que dicho sea de paso, además de ayudar a la judicatura al momento de resolver casos específicos referidos al habeas corpus, también le ha dado a nuestro Tribunal Constitucional cuál es el procedimiento a seguir cuando sigamos un proceso de acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que tenemos ahí las cosas mucho más claras. Y dicho sea de paso, y es una de las cosas que siempre se ha hablado, si nosotros o en algunos países tenemos un código procesal constitucional, a veces se ha hablado también que habría la necesidad de redactar un código procesal interamericano, porque como ustedes y yo sabemos, los que hemos estado o hemos sido parte del sistema interamericano, muchas veces tenemos que decantarnos por los estatutos, por el mismo Pacto de San José, pero no hay una norma que unifique el proceso que se tendría que seguir ante el sistema interamericano. Tengo entendido que acá algunos o algunas están redactando sus tesis tanto de maestría como de doctorado, y si les interesa el tema, podría ser un muy buen aporte el hecho de poder dar un borrador de un código procesal interamericano. Con esto cierro paréntesis y dejo la idea en el aire por si alguien estaría interesado en tomarla y poder desarrollar esto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, después de hablar un poquito de las normas constitucionales, en el Perú, mis queridos doctores, mis queridas doctoras, tenemos dos órganos que diríamos que son los encargados de la ejecución en buena cuenta o del cumplimiento de las normas fundamentales, que son el Poder Judicial a través de las diferentes instancias, siendo la última la Corte Suprema y nuestro famoso Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos específicos. Hasta hace algunos años, les soy muy sincera, no había, digamos, o no había que cumplir con ciertos ítems para ser parte del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, no tenías que ser profesor de Derecho Constitucional, podrías ser profesor de Derecho Tributario y eras miembro del Tribunal Constitucional. Ahora esta norma se ha modificado y sí se ha visto necesario que obviamente que si voy a interpretar la máxima norma que rige al Estado peruano, tengo que saber derecho constitucional. Y acá me gustaría hacer otro paréntesis. En el Estado peruano, a través de las sentencias dadas por nuestro propio Tribunal Constitucional, a través de la 25/2005 y la 26/2005, está establecido que los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen rango constitucional. Entonces, volvemos otra vez a nuestras clases de introducción a las ciencias jurídicas y una vez más alucinamos la pirámide de Kelsen. Mientras que en algunos estados, en la cima de la pirámide está solo la Constitución, en el caso del Estado peruano está la Constitución y los tratados ratificados en materia de derechos humanos. Si hablamos de otros tipos de tratados, como los tratados de libre comercio, están en un rango inferior, es decir, tienen rango de ley.
Por ende, mis queridos doctores, mis queridas doctoras, en el Estado peruano, un juez podría aplicar lo establecido en el Pacto de San José, en la Convención de Belém do Pará, en la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, ratificados por Perú, al momento de argumentar y resolver un caso concreto. Por lo que se le da al juez peruano esta libertad de no solamente argumentar con jurisprudencia y con ley interna, sino también, y muy importante, con ley internacional. Y es lo que vamos a ver en un momento, porque también les he traído un caso concreto al respecto, ¿no? Y bueno, el Tribunal Constitucional, al igual que la gran mayoría de cortes constitucionales a nivel de Latinoamérica, mis queridos doctores, mis queridas doctores, pues es la encargada de conocer los procesos de inconstitucionalidad, de conocer en última instancia procesos de habeas corpus, habeas data, etcétera, y otros que le asigne pues su propia ley orgánica. Siguiente diapositiva, por favor. Más o menos vamos viendo que nuestros sistemas no son tan disímiles, dicho sea de paso, ¿eh? Tenemos bastantes cosas en común. Y bueno, como les había comentado, tenemos habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento, inconstitucionalidad, proceso competencial, y aquí hay algo bastante interesante. El proceso de acción popular no es conocido por el TC, sino por el Poder Judicial. Algo bastante interesante, doctores y doctoras, porque si estamos hablando de procesos constitucionales, pues ¿por qué no lo conoce el Tribunal Constitucional? Porque así lo ha determinado la norma. Así lo ha determinado la norma. La acción popular era un proceso que estaba como que en el aire. Entonces, en su momento, el legislador dijo, tenemos que ubicarlo en algún lugar, pongámoslo dentro de lo que es el Código Procesal Constitucional, pero hagamos la salvedad que quien va a tener que resolver esta acción popular va a ser el Poder Judicial. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, no, siguiente diapositiva, por favor, gracias, porque esto ya lo hemos visto. Igual, no se preocupen porque después con todos los que nos están acompañando también tengo entendido que el equipo, tanto la doctora Jessica como el doctor Damián y los que conforman Latin Juris también van a compartirles las diapositivas que estamos usando como hoja de ruta para la realización de esta exposición. Pues bien, sobre el control difuso yo ya no voy a hablar demasiado porque la doctora Miño creo que ha sido bastante amplia. Sabemos que tiene una naturaleza incidental, sabemos que tiene un efecto interparte, sabemos que hay una declaración de inaplicabilidad de la norma cuestionada. Pero, ¿por qué estoy mencionando el control difuso en este momento? Porque me gustaría aplicarlo a un caso concreto que se ha dado hace poco en el Estado peruano. Siguiente diapositiva, por favor, y es el caso, tal vez ustedes hayan conocido el caso de Ana Estrada, que se dio a través de una acción de amparo. Para los que no lo conozcan, no se preocupen, para eso estoy yo, para poder contarles esta no triste historia, sino esta buena historia en donde por primera vez un juez, no de la Corte Suprema, sino un juez ordinario, anteponiendo el Pacto de San José y sobre todo la teoría de la dignidad humana, le pudo conceder a la señora Ana Estrada el derecho a poder ejercer la eutanasia. ¿Qué pasaba con la señora Ana Estrada? La señora Ana Estrada es hemipléjica e inicia un proceso para que en su momento, cuando ella ya no pueda en buena cuenta expresar de manera libre su voluntad, pueda ser objeto de lo que nosotros hemos denominado o lo que la doctrina internacional de los derechos humanos ha denominado como la muerte digna. Esto, dicho sea de paso, señores y señoras, en el Perú ya habían habido casos en los que se había planteado ante el Poder Judicial este tipo de casos y obviamente habían sido rechazados. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política del Perú, uno de los principales derechos que se defiende es el derecho a la vida, aplicando también la Convención Americana sobre el respeto a la vida por sobre todas las cosas. Pues bien, este juez, a través de un control difuso y aplicando jurisprudencia comparada, doctores, dio, o en todo caso, en razón a la argumentación jurídica que presentó, indicó que por sobre todas las cosas, no debíamos olvidar que el fundamento de los derechos, tanto humanos como fundamentales, radican en la dignidad humana y que los 4 pilares de la dignidad humana son la libertad,
la igualdad, la seguridad y la solidaridad, siguiendo un poco la doctrina española en relación a lo que nos planteó en su momento uno de los grandes ponentes de la Constitución española, como lo fue Gregorio Peces Barba, ¿no? Entonces, en razón de esto, es que se le concede a la señora Ana Estrada el derecho de poder aplicarle la eutanasia. ¿Quién inicia todo este trámite? Siguiente diapositiva, por favor, pues el demandante o el demandante en este caso fue la Defensoría del Pueblo y se demandó, como pueden ver acá, doctores y doctoras, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Seguro Social de Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se entendía que nosotros no podíamos hablar de derechos si es que no hablamos de la piedra angular de estos, como es la dignidad humana. Y les cuento un chismecito más. Esto obviamente va en apelación ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema hace 2 semanas ha ratificado la sentencia dada por el juez de primera instancia. Es decir, ya en el Estado peruano tenemos un antecedente respecto de muerte digna. No sé si alguien también esté haciendo una investigación al respecto, pero si están interesados, también yo con todo el gusto del mundo les puedo alcanzar la sentencia de Ana Estrada para poder hacer una comparación y en buena cuenta hacer un trabajo de investigación o un ensayo jurídico. Vale, entonces hasta acá, por eso quería mencionar lo del control difuso, porque además en esta sentencia también, si bien es cierto, la Corte Interamericana no ha desarrollado mucho el concepto de dignidad, pero sí en buena cuenta ha hablado sobre el derecho a la integridad de la persona y se usó al momento de redactar esta sentencia. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor, vamos al punto esencial, que es el control concentrado. ¿Qué entendemos por control concentrado? Hemos visto que el control difuso lo puede ejercer cualquier operador de justicia en razón a lo establecido en Perú y en razón a lo que estamos revisando esta noche de legislación comparada. Pero cuando hablamos de control concentrado, hablamos de este control que solo puede ser ejercido en esa oportunidad por el Tribunal Constitucional, ya que de acuerdo a la misma norma es el Tribunal Constitucional el único que puede indicar qué norma es constitucional y qué norma no lo es, y por ende que pueda ser expulsada del ordenamiento jurídico, que pueda contravenir la misma Constitución, ¿ok? Dicho sea de paso, y me gustaría mencionarlo porque me parece muy importante. Antes de la Constitución de 1993, en la Constitución de 1979, que es la que la antecedió, teníamos clarísimo la teoría monista de Hans Kelsen, de nuestro hermoso Hans Kelsen, de nuestro pata Hans Kelsen, que lo hemos estudiado desde el primer año de Derecho, en donde se decía que si había conflicto entre una norma interna y una norma internacional, se prefería la norma internacional. Eso estaba clarito en la Constitución de 1979. En la Constitución de 1993 no se incluyó esto, pero a través de variadas sentencias del Tribunal Constitucional, mis queridos doctores, mis queridas doctoras, pues se sobreentiende que esta teoría monista todavía se encuentra vigente y es más, de acuerdo a la 4ª disposición final y transitoria de nuestra actual Constitución se dispone, y permítame lo voy a leer tal cual, perdonen, yo ya estoy un poco viejita, ya mi memoria me está fallando un poco y prefiero decirlo tal cual, que las normas relativas a derechos y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales que sobre la materia hayan sido ratificados por el Estado peruano. Entonces, señoras y señores, más claro ni el agua.
Así tenemos que trabajar a nivel del Estado peruano y se le da al juez, obviamente, o al Tribunal Constitucional la potestad de que si se va a firmar un tratado o se va a ratificar un tratado internacional que vaya en contra con lo ya previamente establecido o con las obligaciones contraídas por el Estado peruano, con convenios o tratados previamente firmados, pues ese tratado no se va a ratificar o en todo caso se podría realizar una reserva al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Y respecto del control concentrado, me gustaría comentarles una sentencia que si bien es cierto, no es tan reciente, pero creo que refleja muchísimo este control concentrado o esta facultad que tiene el Tribunal Constitucional, inclusive de sacar del mismo ordenamiento normas internas. Les cuento un poquito de qué va el caso, mis queridos doctores, mis queridas doctoras. Pues bien, en algunas zonas del Perú, en algunas regiones del Perú, se había declarado algunas ordenanzas regionales. Vamos a ser más legalistas que Kelsen en este momento y le vamos a llamar tal cual el nombre técnico. Había ordenanzas regionales expedidas por los presidentes regionales, por ejemplo, de Cusco y de Huanco, en donde se declaraba a la planta de la hoja de coca como patrimonio regional, natural, biológico, cultural e histórico nacional, y además como recurso botánico integrado a la cultura y a la cosmovisión del mundo andino, además de las costumbres y tradiciones culturales y a la medicina tradicional. Y en buena cuenta, lo que se quería a través de estas ordenanzas regionales es que se declarara a la hoja de coca como un bien económico transmisible y sucesorio del campesinado que habitaba tanto en Cusco como en la zona de Huanco. ¿Ok? Entonces, en razón de esto, se entabló una demanda de inconstitucionalidad, inclusive ahí tienen el expediente por si quieren revisarlo, doctores, y el Tribunal Constitucional, después de haber hecho todo un desarrollo respecto de la importancia de lo que es la costumbre como fuente del derecho, la importancia de la hoja de coca, no solamente como un bien peruano, sino como un bien de Latinoamérica, declaró que esta norma, estas ordenanzas regionales que en su momento se habían dado podían ser consideradas como, no podrían, eran consideradas como inconstitucionales, ya que en buena cuenta no se podría dar o declarar como patrimonio nacional algo a través de una ordenanza regional cuando la Constitución está por encima de las ordenanzas regionales. En buena cuenta, y para no complicarlos mucho, que si queríamos declarar a la hoja de coca como un bien histórico, pues teníamos que hacerlo a través de una reforma constitucional y no a través de una norma de menor jerarquía. ¿Ok? Y es en buena cuenta que a través de esta sentencia el Tribunal Constitucional declara como inconstitucional estas normas, estas normas regionales, ¿no? Ahora bien, va a depender muchísimo, doctores y doctoras, del tamiz que podamos tener respecto de quienes conforman nuestro Tribunal Constitucional, porque podemos hablar de jueces un tanto conservadores como jueces tanto liberales. Y les pongo un ejemplo concreto. Hace aproximadamente 3 meses, ustedes saben, creo que al igual que el Ecuador, el Perú ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, en donde se establece o se habla sobre la consulta previa que se tiene que hacer a los pueblos indígenas antes de que en algún país se empiece a realizar algún tipo de actividad extractiva. Pues bien, el Tribunal Constitucional en variadas sentencias y utilizando criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso Jaque Axa, por ejemplo, se había establecido que estas normas tenían que tener rango constitucional y por ende no se podía dictar ninguna norma que fuera en contra de ella.
Pues yo les cuento que hace unos, como les decía, para ser más exacta, unos 4 meses atrás, el Tribunal Constitucional peruano ha declarado que el derecho a la consulta previa no puede ser considerado como un derecho fundamental, ya que está en la libertad y en la autonomía de los estados establecer qué se considera como derecho fundamental y qué no se considera como derecho fundamental. Lo que voy a decir, lo voy a decir a título personalísimo, no represento en este momento ninguna institución, lo digo simplemente como defensora de derechos humanos. Yo creo que con esto ha habido un gran retroceso en relación a lo que ya se había avanzado sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas y tribales aquí en el Perú, teniendo en consideración que el Perú fue el primer estado que tuvo una norma interna en donde se establecía el procedimiento para la consulta previa, por ejemplo, que se dio en la época del expresidente Ollanta Humala y por la cual la OIT inclusive felicitó al Estado peruano por esto. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, ya se está presentando una petición ante la Comisión Interamericana para que la comisión, bueno, y posteriormente tal vez la Corte se pueda pronunciar respecto de esta sentencia porque estamos viendo un retroceso a nivel de ello, ¿no? Y pero recuerden, esto solamente lo hace el Tribunal Constitucional en Perú. Y para ponerles otro ejemplo, ojo, no estoy rajando del tribunal, no estoy hablando mal, sino que estoy poniendo ejemplos que creo que al final van a derivar en más sentencias, más de las 101 sentencias que tenemos en contra del Estado peruano en el sistema interamericano. También se ha intentado de que se reconozca el matrimonio que se puede haber realizado en el extranjero entre parejas del mismo sexo y se han planteado demandas ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en buena cuenta no ha querido reconocer que las parejas del mismo sexo puedan acceder a esta figura legal que ustedes y yo denominamos como matrimonio. Y en razón de eso, también tenemos conocimiento que ya existen peticiones ante el sistema interamericano para que se reconozca estas uniones realizadas en el extranjero dentro de lo que es el ámbito nacional. Y yo estoy más que segura, doctores y doctoras, que si ahorita tenemos 101 sentencias contra el Estado peruano, ya con estas estamos hablando de 103 sentencias aproximadamente, porque estaríamos obviamente yendo en contra de uno de los pilares de la dignidad humana, como es el principio, perdón, o el valor de la igualdad. Entonces, dicho esto, mis queridos doctores, mis queridas doctoras, quedo abierta, porque tengo entendido que después ya para seguir con el horario establecido y no extenderme demasiado, he resumido un poquito la ponencia del día de hoy y quedo abierta a sus preguntas, dudas y consultas. Siguiente diapositiva, por favor, no siga antes agradecer una vez más a todo el equipo de Latin Juris, en especial a la doctora Jessica y al doctor Damián por la gentil invitación y por la confianza depositada en mi persona para poder compartir con ustedes algunas ideas y algunas, ¿por qué no? Y algunos argumentos que se han utilizado a través del Tribunal Constitucional peruano para resolver algunos, no algunos, no, sino unos casos bastante particulares, además de relevantes. Así que quedo presta para poder absolver sus preguntas, dudas o consultas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta magnífica ponencia. Estamos felices de haberle escuchado. Voy con un par de preguntas que tenemos por acá. Luis David Velázquez nos dice desde redes sociales si podríamos decir que el control concentrado que se ha establecido desde la Constitución también se lo podría llamar como control abstracto. Bueno, a nivel de la teoría, muchas gracias más bien por la pregunta porque me permite ampliar un poquito más. En alguna lectura o en alguna doctrina del derecho constitucional a veces también se le ha denominado como derecho abstracto, pero aquí específicamente en Perú le hemos denominado control concentrado, ¿no? Y este control concentrado solamente puede ser ejercido por nuestro Tribunal Constitucional, por nadie más. Entonces es el TC el que en buena cuenta nos va a decir
este derecho sí puede ser considerado como fundamental o este derecho no es considerado como fundamental. Ojo, y también tengo que ser muy, si quisiera dar algún argumento a favor de nuestro Tribunal Constitucional, sabemos que somos humanos, sabemos que podemos equivocarnos, pero por eso también es muy necesario que también estemos súper atentos en relación a lo que indican los tratados internacionales ratificados pues por los estados. Que dicho sea de paso, si me permiten compartir esto, yo sé, solamente para recordarlo, porque sé que todos ustedes lo saben, la primera opinión consultiva que emite la Corte Interamericana es a pedido del Estado peruano. ¿Por qué? Porque dentro de las facultades que se tenían era que, o dentro de lo que decía el Pacto de San José, es que la Corte estaba facultada para poder interpretar los tratados, el Pacto de San José y otros tratados en derechos humanos. Y el Estado peruano, como siempre ha tenido varias dudas, dijo, ¿y qué podemos entender por otros tratados, no? La opinión consultiva número 1. Y la Corte Interamericana le responde, o todos los tratados que se hayan ratificado a nivel de los estados de la OEA, incluyendo instrumentos del Sistema Universal de Protección en Derechos Humanos. Eso solamente para hacer un pequeño remember el día de hoy, un pequeño recordatorio. Gracias más bien por la pregunta. Excelente, doctora. Tenemos además una pregunta, bueno, un comentario de Abraham Gonzalo Orozco. Dice: el Tribunal Constitucional peruano al parecer sí tiene el coraje de hacerse respetar. Alex Amado nos dice: Perú tiene un sistema mixto de control o difuso y paralelo. Gracias. Tenemos el control difuso, que lo ejercen los jueces, y el control concentrado, que lo ejerce el Tribunal Constitucional. Tenemos los dos tipos de controles, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un juez especializado en lo civil o un juez especializado en lo penal ve que hay una norma que va en contra de la Constitución, estaría en la facultad de inaplicar esa norma, ¿no? Más o menos como lo que hemos visto en el caso de Ana Estrada específicamente, en donde este juez sí dijo, sí, vamos a aplicar, ella sí tiene el derecho a la muerte digna, entonces no vamos a ir en contra del derecho a la vida, sino que vamos a ir al fondo del asunto, a la materia prima, a la fuente de los derechos, a la dignidad humana. Y en razón de esto, pues le vamos a dar la razón a la señora Ana Estrada. Ok, muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias por su ponencia, felicitaciones, Gloria Páez, José Víctor Quevedo, Pilar Almachi, también por aquí Minor Sagastume, Emelda Valdés, Marco Cajamarca. Bueno, muchas personas envían mensajes de felicitación a su ponencia, así que doctora, pues nos quedamos infinitamente agradecidos, contentos por su participación en esta sesión. A usted, doctor. Muchísimas gracias, doctor Damián. Además que tengo el honor de poder decir que es mi amigo, al igual que la doctora Jessica. Y ya saben, también a todos los presentes, muchísimas gracias por regalarme estos valiosos minutos de su tiempo y por qué no, tal vez más adelante seguir organizando eventos y por qué no tenerlos a todos ustedes de manera presencial aquí en este hermoso país como es Perú y sobre todo en la ciudad de Arequipa, de donde yo provengo. Muchísimas gracias una vez más a cada uno y una de ustedes por su gentil asistencia y sobre todo por su atención a mi ponencia. Buenas noches. Muy buenas noches, estimada doctora. Gracias por tan generosas palabras. Y bueno, antes de culminar, me gustaría, digamos, trasladar una inquietud que las profesoras nos han dejado, y es y es invitarles a pensar si es que en nuestros países en realidad el establecimiento de un modelo de control de constitucionalidad es o no excluyente de otro modelo. Es decir, si es que la conclusión en el caso ecuatoriano es que tenemos un modelo de control concentrado de constitucionalidad, ¿es este incompatible con el control difuso? Si es que esto fuera así, entonces, ¿por qué existen sistemas mixtos? Vemos que existe, desde mi óptica, plena compatibilidad en los sistemas mixtos de control de constitucionalidad. Pero algo importante, y que creo que podría ser un elemento que aporte para la reflexión, es
establecer lo siguiente. Hemos visto, a partir de la garantía jurisdiccional de la Constitución de Hans Kelsen y del desarrollo del control concentrado de constitucionalidad, que lo que se busca con este modelo en realidad es la supremacía de la Constitución, es proteger esa jerarquía frente a actos y frente a normas del poder público. Y es curioso porque en el caso ecuatoriano, el artículo 424 de la Constitución... Buenas noches. A ver, en el caso del artículo 424 de la Constitución, decimos que toda norma y acto del poder público debe de guardar conformidad con la Constitución. Y ojo, que del artículo 424 al 428 de la Constitución, estamos frente a un capítulo que se refiere a la supremacía de la Constitución. Es decir, todas estas disposiciones se refieren en estricto sentido a la jerarquía que tiene la Constitución en el ordenamiento jurídico. Esta jerarquía se protege a través del modelo concentrado de control de constitucionalidad y de ahí tiene sentido entonces que el artículo 428 establezca la consulta de norma. ¿Por qué la consulta de norma? Para los casos en donde pues se intenta establecer cuál es la norma jerárquicamente superior y existen dudas al respecto. Pero un ejercicio que nos lleva precisamente a determinar si es que se aplica o no de manera directa a la Constitución es necesariamente el ejercicio de interpretación. El artículo 427 de la Constitución, y me parece que pues a nivel latinoamericano las constituciones establecen alguna cláusula que nos permita entender cómo es que se tiene que interpretar la norma constitucional. En el caso ecuatoriano, el artículo 427 establece la regla de interpretación constitucional y establece, desde mi punto de vista, reglas que lo que hacen es establecer métodos principales y métodos accesorios o secundarios o subsidiarios de interpretación constitucional. El principal método que establece el 427 de la Constitución es el literal y sistemático, porque dice que la Constitución se tiene que interpretar en el sentido que mejor respete su tenor literal y que mejor respete su integridad, la Constitución en su integridad. Es decir, es literal y sistemático al mismo tiempo. Y luego dice, en caso de duda, ojo que ahí inclusive hay un punto, en caso de duda, dice, se estará o se interpretará en el sentido que mejor respete los derechos de las personas y la voluntad del constituyente y aplicando también otros mecanismos de interpretación constitucional. Entonces se entiende que este principio, también conocido como el pro homine o pro ser humano, y el principio de interpretación originalista para respetar la voluntad del constituyente junto a otros métodos de interpretación constitucional están en igualdad jerárquica. En igualdad jerárquica porque todos estos son secundarios según lo que nos establece el 427. Entonces, en esa lógica, previo a la aplicación de las normas, lo natural es que sigamos las reglas de interpretación constitucional y esas reglas están dadas por el 427. Ahora bien, en el caso de la Constitución ecuatoriana, y me parece que tenemos disposiciones similares en otros países de Latinoamérica, tal como nos lo comentaba la doctora Jimena Rodríguez a propósito del control a propósito del bloque de constitucionalidad que ellos también tienen en el Perú, tienen entonces las constituciones disposiciones que se refieren a la interpretación en el marco de los derechos y las garantías. Y en ese contexto me decanto muchísimo por lo que decía la doctora María Dolores Miño, en el sentido de que en materia de derechos siempre tiene que primar la aplicación de la Constitución de manera directa o en el sentido más favorable para los derechos. Y en el caso ecuatoriano sí lo tenemos.
El artículo 11, numeral 5, específicamente se refiere a eso. Y ojo, que el 11, numeral 5 no está en el capítulo de supremacía constitucional, sino está en un capítulo de principios de aplicación de los derechos, ¿sí? Y entonces eso significa que en los casos concretos, cuando está en discusión, cuando está en juego un derecho o una garantía, de conformidad con el 11, numeral 5 de la Constitución, sí se debe de interpretar y aplicar, ojo que eso dice esa disposición, interpretar y aplicar la norma que mejor favorezca pues al ejercicio de los derechos, ¿cierto? Entonces, creo que gracias a esa disposición, en el caso ecuatoriano tenemos una suerte de control mixto. Por una parte, porque el 424 hasta el 428 establecen mecanismos para el control concentrado para garantizar la jerarquía de la Constitución, ¿cierto? Mientras que el artículo 11, numeral 5, es para la aplicación de los derechos y las garantías. Entonces, pienso que no son modelos del todo incompatibles y que por el contrario han sido también de alguna manera reconocidos en nuestra jurisprudencia. Vi algún comentario que establecía alguna curiosidad en relación a la sentencia del matrimonio igualitario que abre la puerta para un control difuso de constitucionalidad a partir del párrafo 290. Y yo creo que es así porque no es incompatible de alguna manera, dado que para fundamentar ese artículo 290, precisamente la Corte Constitucional se refería al artículo 11, numeral 5, y sobre todo al decir que los jueces en materia de garantías, que cuando intentan hacer prevalecer un derecho no prevarican, está determinado el contexto de ese no prevaricato. No es que la Corte dio carta abierta para que los jueces dejen de aplicar las normas cuando les plazca. No, sino que la Corte dijo que en materia de derechos, cuando usted encuentre una norma que pueda ser restrictiva de sus derechos, en realidad tiene que aplicar entonces la norma constitucional o el instrumento que mejor favorezca el goce o ejercicio de los derechos, que en ese caso puntual fue la opinión consultiva OC 2417. Esos es algunos comentarios, apreciados participantes, que les quería compartir a modo de conclusión y desde luego dejar abierta la posibilidad para que sigamos reflexionando en relación con estos elementos que creo que gracias al desarrollo dogmático, jurisprudencial, pero desde luego gracias a los aportes valiosísimos que nos comparten nuestros profesores, nuestras profesoras en estos programas, es que podemos entonces seguir forjando criterios, tener mayores certezas a la hora también de ofrecer nuestros servicios profesionales. Para mí ha sido un gusto acompañarlos ustedes. Muchísimas gracias a las profesoras. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados participantes, por acompañarnos y nos veremos el día de mañana a la misma hora. Muy buenas noches. Feliz noche. Muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Damián. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Hasta mañana.